Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde hablamos de diferentes temas que existen, que pasan en el mundo y que ustedes saben que siempre tratamos de estar actualizados con todos los temas que pasan. Incluso les estoy diciendo muchas veces cosas antes de que pasen, ¿no? Como la dolarización de Venezuela, que se los dije hace unas semanas antes de que pasara realmente y pasó. Hoy quiero hablar un poquito de la calidad de vida. La calidad de vida que se está perdiendo en Argentina y en algunos países del mundo, pero específicamente en Argentina, estamos todos perdiendo la calidad de vida. Y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en Argentina estamos en invierno, otoño entrando al invierno en poquito tiempo. La gente está muerta de frío porque, claro, el gobierno anuncia que las facturas de gas van a venir con un 50%, por un 200% de aumento, la de gas, la de luz, la de agua, todas las facturas. Y entonces la gente no puede prender la calefacción porque tiene miedo de no poder pagar. Estamos perdiendo calidad de vida. Otra de las cosas que pasan, la gente hoy en día ya no le alcanza, por ejemplo, para ir a comer afuera, para darse un gusto. Hoy hablaba con unas personas y me decían, el asado de los domingos típico argentino ya se terminó. Porque ¿cuánta gente puede comprar para hacer hoy en día una parrillada, un barbecue, un asado? ¿Cuánta gente? Muy pocas. Y si lo compra una vez, es una vez al mes porque no llega con los sueldos. Hoy tuve un caso justamente de una persona familiar, socio de una obra social privada. Esta obra social perteneciente a un grupo italiano, no voy a decir el nombre, pero pertenece a un grupo italiano. Esta persona hace 15 años que es socio de esta entidad, que es una entidad modelo realmente con los mejores equipamientos. Pero este familiar ha pagado siempre durante 15 años la cuota el día 4, el día 3, o sea, siempre ha cumplido como corresponde. La factura que le llegó para este mes es de 43.000 pesos. Claro, este señor, esta persona, cobra de jubilación 36.000 pesos. ¿Cómo hace para pagarlo? Entonces, claro, ante semejante barbaridad de la factura, llama por teléfono a esta entidad y les pide hablar con atención al socio, les explica el problema, le dice no puedo pagar esta factura. Hace 15 años que soy socio, pero realmente 43.000 pesos no lo puedo pagar. Y le dicen, bueno, entonces váyase porque su plan ya no existe más y entonces el nuevo plan está como 72.000 pesos y si no puede pagar se tiene que ir. O sea, de nada valió los 15 años de pagar su cuota correctamente. De nada sirvió. Entonces esta persona se va a tener que ir de esa obra social. Claro, está perdiendo calidad de vida. Ustedes me dirán, también se puede ir al hospital público. Si es una persona que cobra una jubilación, puede ir a atenderse por la obra social que tienen los pensionados, jubilados. Sí, pero si los pensionados y jubilados les están dando un turno para dentro de 30, 60, 90 días, realmente, o más, y si no les corresponde todo, y si no lo atienden, o lo atienden mal, o le difieren los turnos, claro, entonces ¿qué? Se tiene que quedar esperando en su casa y rezando que no le pase nada. Entonces se va perdiendo la calidad de vida. Hoy hablaba con otra persona que me dice, a mí me encantaba ir al teatro. Tengo ganas de ir al teatro porque viene algún artista que me gusta, que lo admiro, pero una entrada de un teatro, no la más cercana, una platea, no la más cercana, sino medio alejada, está como 36.000 pesos para ver a un artista, un cantante famoso. Una de las entradas más baratas, 36.000 pesos. ¿Quién lo puede pagar?
Esta persona que tiene una criatura me dice, yo no puedo pagar eso porque trabajo con un sueldo y tengo 2 trabajos y realmente no puedo pagarlo. Entonces vamos perdiendo calidad de vida, todos. Claro, la gente que no paga nada, por supuesto que no pierde calidad de vida porque no le cuesta nada. Hay algunas personas que tienen algunas dependencias, trabajan en dependencias de gobierno, si no pagan nada, obviamente no tienen ese problema. Pero el pueblo sí tiene ese problema. El pueblo pierde calidad de vida día tras día. Todos perdemos calidad de vida. Entonces salimos a la calle y tenemos que tener cuidado porque nos roban un celular, porque nos roban la cartera, porque para robarle unas zapatillas los otros días lo mataron a un chico. Entonces todo esto que está pasando, se está perdiendo calidad de vida. Ustedes, yo, todos. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué está pasando? No sé, parece que no escuchan. Porque después del gobierno dicen, bueno, estamos creciendo, estamos mejorando, los números dan bien, estamos en crecimiento. Señores, crecimiento es cuando un pueblo tiene para disfrutar, para vivir, tiene lo necesario y no se muere de frío por no prender la calefacción por las boletas que llegan. Entonces, eso es crecimiento, porque no queremos un país riquísimo con un pueblo pobre. Queremos un país donde el pueblo pueda vivir y pueda trabajar y pueda disfrutar de lo poco o mucho, pero sin inflación, por ejemplo. Ustedes saben que la inflación termina con el salario de la gente. Estos días hablaba con un seguidor español. Ustedes saben que yo leo los mensajes y contesto siempre a todo el mundo. Este señor español me dice, Miriam, estamos muy mal en España y muy preocupados porque tenemos un 9% de inflación y realmente, realmente los salarios no acompañan. Claro, yo le pregunté, pero 9% de inflación mensual no puede ser. ¿Y en España? Me dice, no, anual. Ah, bueno, 9% de inflación anual estaríamos en el paraíso. Entonces le empecé a contar cómo se está en Argentina, con la inflación que tenemos en Argentina, que eso casi lo tenemos, un poquito menos, mensual. Y no podía creer. Y me pregunta, pero entonces, ¿el gobierno de ustedes es de derecha, es de izquierda? ¿De quién es? ¿De qué lado está? Y la verdad que lamentablemente mi respuesta es de ningún lado. ¿Del pueblo? No. Porque en este momento nadie está contento. Creo que usted tampoco. Quiero que me deje el comentario, quiero que me cuente también si usted pierde calidad de vida día a día o no. Yo creo que sí, que estamos todos en la misma. Creo que todos perdemos calidad de vida. Y esto es una pena. Y realmente necesitamos recuperar la calidad de vida. Necesitamos volver a crecer. Pero cada uno de nosotros, volver a crecer como pueblo, como sociedad. Necesitamos que realmente lo que nos prometieron del asado de los domingos, de las heladeras llenas, de todo, necesitamos que se cumpla todo. Esto es todo. No me quiero enojar más, pero cuando uno ve todas estas cosas, cuando uno ve que día a día necesita más dinero para cualquier cosa, la verdad que enfurece un poquito, porque uno dice, ¿qué me están hablando, señores? ¿Qué me están diciendo que crecemos día a día? ¿Quién crece? ¿Usted? ¿Yo? No. Alguien está creciendo y no me enteré. Esto es todo. Este besito es para ustedes. Los quiero mucho y no me dejen sola.